producción, el salario, a las personas que trabajan bajo otras modalidades y pienso que los únicos que se benefician son los dirigentes que creen que con eso tienen poder. Pero no veo un solo trabajador que sienta que un paro lo beneficia. Un comerciante, un monotributista, un chico que trabaja en Rappi o cualquiera de las plataformas, no siento que sienta algún beneficio para él. Al revés, todos sienten que fue un día en el que vendieron menos, trabajaron menos. Entonces es hacer perder a todos por una negociación que solo le interesa a los jerarcas sindicales. Me acordaba recién cuando venía a hacerte la entrevista a aquella ministra de Trabajo del 2000-2001 con las discusiones con Moyano, cuando Moyano te llamaba despectivamente la piba y te enfrentaba a esta casta sindical que hoy sigue. ¿Qué cambió en vos y qué cambió en la Argentina en todo este tiempo, más de 20 años? ¿Y qué cambió en Moyano y su sistema? Bueno, ellos han acumulado más dinero, han acumulado sistemas más perfeccionados, ¿no? Donde de golpe tienen el sindicato, tienen la obra social, construyen empresas alrededor de la obra social que son dueños de ellos y de sus familias. Viajan en aviones privados, hay uno tienen mucho, de la CGT que tiene mucho dinero. Y eso lo han ido perfeccionando, porque siempre, hace muchos años que los sindicalistas en la Argentina son multimillonarios y siempre hacen exactamente lo mismo, es decir, intentan generar ingobernabilidad cuando hay gobiernos que no son de signo peronista, y con el peronismo hacen, digamos, la vista gorda siempre. Entonces es una repetición sistemática de lo mismo. Creo que en esta oportunidad se encontraron con un gobierno que no se achica con el paro. No se asusta. No se asusta, no se achica, no cambia. ¿Y Juntos por el Cambio se achicaba, se asustaba? Bueno, es como que quizás le daba al paro una importancia, ¿no? Una cosa que yo siempre discutí es la palabra acatamiento, ¿no? Porque acatamiento es una palabra de sometimiento, ¿no? Yo te acato algo. Y cuando vos no tenés transporte, es imposible saber si vos acatás o no acatás. Claro, cuánta gente exacto. está a favor, cuánta gente está en contra. Pero creo que había como la movilización generaba más preocupación. Hoy se demostró claramente que se puede lograr orden público, y que sea quien sea el que salga a la calle, hay orden. Y estos paros cada vez van generando menos adhesión. Y eso va rompiendo la columna vertebral del poder que ellos creen que tienen. Que creen que tienen, está buena la frase. De todas maneras, hubo una negociación entre el gobierno de Milei y la CGT. Te pregunto si no fue una ingenuidad intentar negociar con ellos sacándoles la cuota solidaria o las sanciones por el bloqueo, porque finalmente metieron igual un paro. ¿No fue ingenuo eso? No fue una negociación con ellos. Fue una negociación con votos del Congreso, de la Cámara de Diputados, que representaban o que querían representar esos intereses. Es decir, digamos, vos cuando vas a llevar una ley tenés que tener los votos, y si no nos alcanzaban los votos, bueno, hubo que dejar algo en el camino para que la ley salga, por lo menos en la Cámara de Diputados. Entonces, lo mejor es enemigo de lo posible. Lo posible fue sacar esta ley sindical que permite que las indemnizaciones no maten a las empresas, sobre todo a las empresas más chicas, tener un periodo de prueba más importante, es decir, bajar todo lo que es la judicialización alrededor del empleo, y bueno, después vendrán otros temas a discutir. Es decir, hubo, digamos, políticos o una parte de la casta, en palabras de Milei, que se alineó con los sindicatos. Y sí, esto es lo que estás diciendo. Pichetto, por ejemplo. No sé exactamente quiénes fueron, porque yo no he seguido voto por voto la ley, pero
objetivamente para ese artículo no había los suficientes votos. Tal es la voluntad del gobierno que se mandó en el decreto de necesidad y urgencia. El gobierno está convencido que una persona tiene que tener la libertad de decidir si el 3 o el 4% de su salario va o no va a financiar cosas que inventan los sindicatos. Seguro de sepelios, de formación, de capacitación, las cosas que inventan para sacar ese porcentaje, porque la gente cada vez se afilia menos al sindicato, se asocia menos al sindicato. En consecuencia, te agarran con estas cuotas compulsivas que desde el derecho del consumidor es totalmente contrario a una elección en libertad. Vos libremente tenés que elegir si querés o no financiar a una determinada estructura. Pero bueno, si no te dan los votos, era importante también trabajar sobre la industria del juicio. Ya cuando haya una nueva elección, quizás los votos den y se pueda dar ese paso que atrapa a los trabajadores en un modelo que no va. Ahora, también puede empezar que haya trabajadores que empiecen a decir yo no quiero pagar más esto y se presenten en la justicia. Ahora, hay diversas lecturas sobre el paro, algunos hablan de que fue un paro contundente, otros que fue un fracaso, tenés como un espectro amplio. El paro o la contundencia o la importancia que tuvo el paro, obviamente muy impulsada por el paro de transportes, ¿es un apoyo, digamos, a la gente que fue a trabajar? ¿Es un apoyo al gobierno de Milei o es un hartazgo con la casta sindical? Yo creo que la gente tiene mucha expectativa y ve que hay un rumbo, que ese rumbo no se negocia, que tener un país sin déficit, sin inflación, que se baja la inflación rápido, que las reservas del Banco Central se reconstruyen, que empieza a haber crédito, que se empiezan a ver las primeras luces del final del túnel, se empiezan a ver, digamos, todavía lentamente, pero que del nivel que nos dejaron a donde estamos, el paso fue enorme en tan solo 5 meses. Entonces, creo que hay una confianza y la confianza también son como dos caras de la misma moneda, es parte de un hartazgo. Hartazgo a que te roben, hartazgo a que te tomen la calle, hartazgo a que hagan lo que quieran, hartazgo a que te pongan cualquier precio, hartazgo que si no querés hacer las cosas como ellos quieren te bloquean una empresa. Hay un hartazgo total y absoluto. Entonces, ese hartazgo de un país tomado, de un país capturado por falsas organizaciones sociales, por sindicatos que quieren todo para ellos, es el hartazgo del laburante, que además no lo representa el sindicato, porque en un país donde vos tenés 40% de los que trabajan, que están por fuera de los sindicatos, y dentro de los que trabajan en empresas que por ahí están bajo convenio, tenés hoy afiliaciones bajísimas. ¿Preguntás en cualquier sindicato? La otra vez me contaba... Bueno, muchos jóvenes no quieren estar sindicalizados. Me contaba un dirigente de la UOM que a la UOM se les afilia hoy solamente el 5% de los trabajadores. Entonces, ¿por qué cobran cuotas compulsivas? Porque con ese 5% no podría mantenerse. Antes la Argentina era un país de altísimo nivel de asociación gremial, uno de los más altos de América Latina. Y eso se fue perdiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque todo el mundo se dio cuenta que son burocracias llenas de plata, millonarias, que solo miran su interés, ¿no? Que compran clubes de fútbol, que digamos... que tienen empresas. Que viven en countries, que tienen aras, qué sé yo. ¿Viste? Patricia, ¿quién es Javier Milei y por qué él pudo lograr lo que Juntos por el Cambio no pudo en su momento? ¿Quién es? ¿Cómo lo definís? Yo creo que es una persona que tiene una convicción profunda de llevar adelante un plan de cambio hacia un capitalismo de reglas, hacia un modelo liberal de la libertad, que Juntos por el Cambio no lo tenía tan claro. No tenía tan claro cuál era su modelo. Es decir, Juntos por el Cambio se definía
y sobre todo el PRO se definía como un partido de gestión. Ahora, la gestión, ¿qué significa? ¿Qué es la gestión por sí misma? La gestión tiene que tener una idea. Vos gestionás en una dirección. Y eso no estaba tan claro. Y una narrativa también, ¿no? También Milei generó una narrativa. Claro, una narrativa, pero una idea. ¿Hacia qué idea vas? Y eso estaba más confuso. Entonces, las cosas muchas veces se hicieron a medias. Yo las viví. Nunca, por ejemplo, se decidió ir en contra en serio y generar orden en la Argentina. Nunca. Y eso... ¿Faltó coraje? Mira, yo creo que había como una idea de que las cosas te generan un costo político. ¿Y el costo político para quién? Si la sociedad te estaba pidiendo a gritos que vos ordenes el país. Entonces, ¿para quién es el costo político? Para aquellos que te tienen que votar, para los pocos que gritan, para los que reciben un plan y que después vos te vas dando cuenta que es todo un sistema que se armó para, digamos, hacerte la vida imposible. Entonces, yo creo que había como mucha autorregulación de las cosas que había que hacer, mucho de lo políticamente correcto. De lo cual Milei se despojó. Es políticamente incorrecto, digo, no, eso no lo contempla. Claro. Bueno, también nos despojamos en muchas oportunidades en el gobierno anterior. Digamos, el caso Maldonado fue despojarse un montón de cosas, el caso Chocobar fue despojarse un montón de cosas. Bueno, pero eso tal vez lo hacías vos, ¿no? Bueno, está bien, pero había otras áreas que también se despojaban. Pero el tema es que todo el gobierno tome una línea. ¿Quién es Karina Milei, Patricia? Yo creo que es una persona que tiene mucha personalidad, decisión, que cuida mucho a su hermano y que tiene la decisión de hacer algo que ella inmediatamente se dio cuenta que era muy necesario, que era darle sostén político al proyecto. Porque imagínate que ellos armaron algo muy rápido, en muy poco tiempo, y toda la gente que llegó, por ejemplo, al Congreso, por ahí ni se conocían entre ellos, no tenían ninguna relación previa. Entonces está muy decidida y muy dedicada a darle sostén político. Y eso me parece una acción importante. ¿Hablas con ella? ¿Te llevas bien? Sí, hablo con ella, sí. Sí. Te llevo a una imagen que pasamos bastante en La Nación Más, porque vos hablabas antes yo te preguntaba la diferencia entre Milei y Juntos por el Cambio. Vimos a un Macri en la cena de la Fundación Libertad solo, ¿no? Que de repente, él fue presidente, intentó liderar un cambio, y de repente aparece Milei y las cámaras se corren. ¿Viste esa imagen donde las cámaras se corren hacia Milei? Hay como un enjambre de cámaras y finalmente Macri queda solo en una mesa junto a Juliana. ¿Cómo ves esa imagen? ¿Cómo la evaluás? Yo creo que son los momentos en los que te toca. Hay momentos en los que vos sos el protagonista y hay momentos en los que tenés que dejar que el protagonista sea otro, porque es el actual presidente de la Nación. Me parece que nadie lo tiene que tomar mal, nadie se tiene que ofender, nadie tiene que sentir que eso es algo negativo, porque es la realidad, Digamos, el poder es efímero. Igual Macri es un expresidente y tiene un lugar, y eso le da también una importancia fuerte. Es decir, estuvo ahí, habló, tuvo su protagonismo. Ahora, viene el presidente de la Nación, es el presidente de la Nación. Te pregunto por diversas versiones sobre la fusión de la Libertad Avanza y el macrismo. Lo que circula es que Milei quiere hacer esa fusión, o el PRO, y Karina Milei no. ¿Qué información tenés vos o qué reflexión haces vos sobre eso? No tengo esa información de si quiere Milei y no quiere Karina. La verdad que me parece que el gobierno lo que quiere es que en la próxima elección haya en las urnas dos propuestas. Digamos,
la propuesta del cambio y que todos los sectores, aunque tengan alguna diferencia, apoyen la propuesta del cambio, porque esa propuesta necesita diputados, necesita senadores, necesita ganar una elección, necesita poder político para poder consolidarse. Vamos a estar en una etapa de consolidación y hay una propuesta que es la retrógrada, la que te hace los paros, la que te sigue con las marchas, la que te genera desorden permanente. Que sigue siendo muy potente también. Bueno, pero por eso, entonces, si esta mirada retrógrada es potente, la mirada de la transformación, del cambio, de la libertad, tiene que ser más potente aún. Entonces, ¿por qué va a ser separado? ¿Para representar qué? ¿Hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? Pareciera que en el PRO, sí, no lo ven así, ¿no? Dentro del PRO. ¿Hay gente dentro del PRO que no la ve, como diría Milei? No, a ver, que no la ven así. ¿Cómo la van a ver? ¿Qué van a hacer? ¿El medio de qué? ¿El jamón del sándwich? No hay otro lugar. Digamos, uno tiene que ser consciente de la representación social. Si en la próxima elección vos tenés boletas que impliquen el cambio y la vuelta al pasado, la gente se va a inclinar por eso. Y después si tenés alguna boleta suelta que diga, bueno, no, yo lo que quiero es solamente guardar mi identidad. La identidad no es una identidad partidaria, la identidad es la identidad de una idea, de un proyecto, de una dirección. Entonces, me imagino que quienes están en otra dimensión de la política... Larreta, por ejemplo. Bueno... Lustó. Y están en una situación compleja, porque tienen una idea que no prende en la sociedad. Entonces, eso es un momento difícil. Cuando tu idea no tiene arraigo, no tenés votos. O sea, Larreta y Lustó, por ejemplo, están en una situación difícil. Bueno, digamos, es que la representación de esa oposición fuerte es la representación que hoy tiene en las cámaras, por ejemplo, Unión por la Patria. Entonces, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Está terminada, Cristina? El otro día habló, no pasó demasiado, pero bueno, también pensábamos que había terminado su ciclo antes y volvió. Yo creo que siempre depende de dos cosas: de lo que ella pueda hacer y de lo que vos hagas. Por eso es tan importante que nosotros sigamos un camino y no nos desviemos, ¿no? Javier Milei siempre dice, acá ahí está él y yo, que somos los talibanes. Los dos, Bullrich y Milei somos los talibanes. ¿Y es Ahora, así? Es que, digamos, si vos no cuidás el camino y no lo alimentás y te desvías del camino, no vas a llegar a donde querés llegar. Entonces, y si vos empezás a dudar, el otro avanza. Entonces, tenés que cuidar mucho ese camino, el camino de un país sin déficit, sin inflación, que vengan inversiones. Por eso la ley de inversiones es tan importante, que podamos tener seguridad jurídica, que el país empiece a tener crédito, que empiece a moverse la economía. Es tan importante, y para eso hay un segundo elemento, que es que el país tenga cada vez más seguridad. Entonces, es como que de ahí no te puedes mover. Y si te mueves de ahí, en un país que ha tenido tantos vaivenes y tantos sufrimientos y tantos retrocesos y tantas idas y vueltas, vas a terminar desarmando tu objetivo. Así que ahora, por eso es que hay que mantenerlo tan firme. Que vos decís, en la línea que estás diciendo, lo que vimos también es que Milei antes era muy, si querés, determinado o inflexible, y empezó a entender un poco más el juego de la política, o a ser más plástico y a negociar. ¿Cómo se sigue con la CGT? ¿Se sigue negociando con la CGT? Digo, a la luz de lo que pasó, hubo un intento de negociación y ellos igual hicieron un paro. Pero es que ¿Cómo siguen? La CGT no negocia nada. La CGT lo que te dice es, yo negocio y te hago un paro. Yo creo que el gobierno...
Entonces, digamos, ¿qué relación deberían tener con ellos? bueno, a ver, la que ellos quieran, porque si vos no querés cambiar nada y querés mantener las cosas como están, cuando sabés que el país es un país caro, el país es un país con costos de producción más altos que los países vecinos, que te cuesta competir, que el transporte es caro, que la logística es cara, y vos seguís, no te importa, bueno, vos llega un momento que decís, bueno, el país necesita exportar y no solamente granos. Bueno, el jueves hubo una pérdida de 500 millones de dólares. Y sí, bueno, a ver, es una, digamos, es una práctica que, porque acá lo que se tienen que animar son los que no creen en eso. Hay muchos sindicalistas que van a IDEA, por ejemplo, y te hablan de los cambios que hay que hacer, y después a la hora de la verdad no lo hacen. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a que venga Pablo Moyano y los insulte, o que les digan que son traidores, en vez de darse cuenta. O sea, no dan la batalla cultural ellos dentro del propio mundo sindical. Claro, no, te hablan en secreto y cuando tienen que hablar concretamente, o van frente a los empresarios y se los dicen, y después cuando tienen que hablar concretamente, se asustan y se sientan en la mesa. ¿Por qué tiene tanto poder Pablo Moyano? ¿Quién es Pablo Moyano? ¿Cómo lo definís? No, yo creo que el poder, si vos mirás el paro del otro día, sí, el único poder existente hoy en Argentina es el poder del que te para el transporte. Nada más, no les queda más nada. No, lo que pasa es que, claro, que paran el transporte. Los gremios industriales no tienen poder. El comercio estaba todo abierto. Entonces, tienen poder donde tienen una cierta concentración, ¿no? Y después también los empresarios tienen que empezar a animarse. A ver, yo pregunto, ¿por qué los bancos no abrieron? ¿Por qué no abrieron los bancos? Y que vaya el personal que tiene que ir. ¿Por qué cierran? ¿Por qué cierran los bancos? ¿No se animan? Entonces, bueno, también... Tal vez le pasa como estos sindicalistas. También tiene que haber empresarios y banqueros que empiecen a salir, viste, de la de siempre. No, siempre se cerraron los bancos. No, siempre que hubo un paro... Bueno, basta, el siempre se terminó. Si querés cambiar el país, ese siempre se hizo así. Esa palabra, esa frase la tenés que sacar del diccionario, de tu lenguaje, y animarte a decir, bueno, ahora voy a abrir los bancos, como hizo la empresa Dota de Transporte. Eso voy a sacar los colectivos. ¿Por qué crees que la empresa se desmarcó un poco lo que estás contando de los sindicalistas? Porque están hartos porque los presionan, les piden plata, porque están cansados. Entonces, como la gente está cansada, hay empresarios que están cansados y comerciantes que están cansados y abrieron sus negocios. ¿No vendieron lo mismo? No, pero igual se rebelaron, cada uno a su forma. Entonces, yo le digo a todos los demás que empiecen a hacer lo mismo. Las grandes empresas tienen que empezar a poner combis, tienen que animarse a abrir las puertas. Nosotros le dimos seguridad a todos. Vos decís que eso es parte de la batalla cultural, pero por supuesto, de los argentinos. Pero claro, ¿viste? Pero ahora no, te cierran la puerta directamente. ¿Y por qué decidiste subirte al colectivo con la SUBE? Yo me subí al colectivo porque me pareció simbólico, digamos, que los colectiveros hayan salido y que la empresa haya salido, y fui con el secretario de Transporte, Franco Mogueta, y porque me parece que es una manera de demostrar que hay gente que se anima. ¿Y que te habían prestado una SUBE que no tenía saldo? No, pero en realidad no fue que... saldo. No es verdad que no tenía saldo. Ah, porque vos a alguien le decís, pero no tiene saldo. No es que no tenía saldo. Lo que pasa es que el colectivero tiene que tocar un botón. Y no lo tocó porque no íbamos a viajar. Entonces no tocó el botón para que yo ponga la SUBE. Claro, bueno, quedó así. Y mi SUBE estaba por ahí, pero había tal despelote de medios que yo tenía tengo, ¿viste esas billeteritas donde sacás las tarjetitas ordenaditas? Sí. Tenía la mía, pero no llegué a pedirla. Igual tampoco hubiera funcionado porque el botón no lo apretó el colectivo. ¿Y te dijo algo Milei sobre esta acción que hiciste en el colectivo? ¿Lo comentaron? ¿Le gustó?
Mirá, no específicamente. Sí hablamos de... ¿Cómo lo vivió él? ¿Cómo sentís que lo sí vivió hablamos Milei? que en este paro nosotros, y en cada momento, nosotros damos una batalla cultural. Eso él lo tiene claro. Sí, sí. En cada momento damos una batalla cultural. Y no nos dejamos amedrentar, no tomamos las palabras de ellas, no usamos, por ejemplo, la palabra acatamiento, que es una palabra de sometimiento, de sumisión. Acatar es una palabra militar. El otro día creo que lo escuchaba a Espotorno que decía impacto, ¿no? El impacto, no la adhesión. Él hablaba en vez de adhesión, porque ¿cómo vas a medir? ¿Cuánta adhesión hay? Porque... Pero sí puedes hablar de impacto económico, ¿no? Obviamente. Pero la gente empieza a cambiar. Mira, pasó lo mismo con los piquetes. Vas a ver. Espero que no haya muchos paros. Pero pasó lo mismo con los piquetes. Los primeros días, la gente que a la mañana miraba cuántos piquetes había y la temperatura, ¿no? Para salir. Para salir, claro. Y entonces, si tenía 1 hora de viaje, calculaba 2 porque había un piquete. Bueno, siguió calculando 2 horas y empezó a llegar 1 hora antes al trabajo. Ahora no lo hace más porque sabe que no hay más piquetes. Entonces, la gente empieza a adaptarse a la nueva cultura. Y acá pasa lo mismo, digamos. Por eso yo pregunto, ¿por qué no abrieron los bancos? ¿Por qué no abren los supermercados? ¿Por qué no abren los shoppings? Bueno, abran, que la gente quiere ir a trabajar, no lo cierren. Hablando y de esa manera vas a empezar a cambiar una cultura de acostumbramiento. Ah, no, si hay un paro, entonces yo ya hago home office. No, ¿qué home office, viejo? Tenés que ir a laburar. Hablando de apertura, ayer en el Congreso nos fueron a trabajar los senadores de Unión por la Patria y... Por la práctica. Por la práctica. Casi te salió. Sí, me salió. No, bueno, lo que vemos también es que hay un presidente que asumió hace casi 5 meses y no puede sacar una ley importante. ¿Qué pasa en el Congreso? Está complicado el tema del Congreso. ¿Hay una casta, en palabras de Milei, que va para un lado y una sociedad que va para el otro? Bueno, está claro que Unión por la Patria te va a votar todo en contra. Eso está claro. A ver, nada más claro que el impuesto a las ganancias, ¿no? Que lo votan exactamente de otra manera, ¿no? Pero ellos ya sabés lo que van a hacer. Acá ellos saquémoslo. ¿Qué pasa con los demás? Que no... Bueno, acá el problema es que hay muchos que vos te das cuenta... Y ahí te das cuenta la crisis que tenía de envejecimiento político que tenía Juntos por el Cambio, que yo lo sufrí en la campaña mucho. La crisis de envejecimiento político y de burocratización y de casticización que tenía Juntos por el Cambio. Qué fuerte lo que estás diciendo. Y sí, ahí te das cuenta que cuando vos ves que hay muchos que votan por intereses y no por ideas, te das cuenta que había muchos que no querían el cambio profundo. Si bien en las PASO ganó el cambio profundo, por eso gané yo, después Juntos por el Cambio volvió a unirse y la gente percibió que ahí había algo que era un engranaje que no funcionaba del todo bien. Pero vos hablaste de intereses recién. ¿Que vota por intereses? Y bueno, a ver, ¿qué sería? Los temas, por ejemplo, una cosa es hablar de la necesidad que tiene una universidad, otra cosa es negarte a que te hagan una auditoría de la universidad. Hablamos del radicalismo.